Vamos a aprender a insertar un formulario. Todos los elementos que podemos encontrar en un formulario están en el menú Insertar, en el submenú Formulario. Si nos damos cuenta, acá podemos encontrar diferentes opciones para ingresar textos, correos electrónicos, contraseñas, opciones como botones, botones de opción, entre otros. También lo podemos encontrar a través del panel Insertar en la etiqueta Formulario. En este panel se muestra una vista previa correspondiente a los iconos que identifican cada una de estas secciones. Lo primero que tenemos que hacer antes de insertar cualquiera de estas opciones es insertar una etiqueta div correspondiente a formulario. De esta manera le indicamos al programa que estamos a punto de crear un formulario y que él tiene que crear los suficientes códigos para generar una interacción con el usuario. Este contenedor nos indicará que aquí debemos colocar cada uno de los ítems que nos ofrece Dreamweaver para crear formularios. Si nos damos cuenta, se distingue por una línea roja punteada consecutiva. También podemos ayudarnos de una tabla para generar mayor organización a la hora de crear nuestros formularios. Entonces, dentro del contenedor formulario, le vamos a insertar una tabla. Quitemos el borde de la tabla para que no parezca una tabla. Tenemos la tabla dentro de nuestro contenedor. Voy a modificar una columna. Voy a eliminar una columna para que solo nos queden dos columnas. Acá, por ejemplo, voy a combinar la celda para colocar un texto. Nos dirigimos al menú Insertar, submenú Formulario y vamos a seleccionar la opción Texto. Podemos seleccionar la casilla que nos aparece con clic sostenido y trasladarla a la otra columna. Vamos a cambiar el texto que nos ofrece Dreamweaver por uno que queramos preguntar en nuestro formulario. Vamos a decirle que vamos a insertar otro texto. Esta vez vamos a preguntar acá apellido. Recordemos que en el inspector de propiedades aparecen tanto las características de la tabla como las etiquetas HTML y CSS. Si seleccionamos el recuadro, vemos que cambian las características de este. Por defecto, Dreamweaver les asigna un nombre a todas las opciones de formulario que vayamos creando. Ustedes, por ejemplo, pueden reasignar acá los nombres. A este le vamos a colocar apellido. De igual manera podemos indicarle una clase que veremos más adelante cómo se utilizan estas opciones. De igual modo podemos establecer el tamaño de nuestra caja de texto y el número de letras máximo permitido por el usuario para llenar esta opción. Entonces, vamos a decir que solo nos permita digitar 35 caracteres. Entonces el usuario solo puede digitar 35 letras de su apellido. También podemos colocar un valor inicial que va a estar contenido en el texto cuando lo visualicen los usuarios. Podemos colocar, por ejemplo, colocar aquí su apellido. Y vemos cómo automáticamente se coloca en la caja de texto. Si activamos la vista en vivo, vemos cómo funciona este formulario. Entonces acá el usuario va a poder colocar acá su nombre
y reemplazar este texto para colocar su apellido. Podemos insertar más opciones de formulario siguiendo este mismo procedimiento, como por ejemplo el mail, entre otros. Es importante que seleccionemos el elemento exacto que vamos a utilizar, ya que Dreamweaver le asigna una etiqueta correspondiente a cada uno de estos ítems. De este modo se podrá validar en un servidor y se podrá tener una mayor contabilidad de los datos a la hora de enviarlos a un correo en específico para que se haga la tabulación. A medida que vayamos colocando alguno de estos ítems en nuestro formulario, vamos a recordar que en el inspector de propiedades aparecen las diversas opciones que podemos seleccionar para modificar los campos de estas etiquetas. Por ejemplo, le podemos dar la opción autocompletar. También podemos insertar controles en los cuales el usuario pueda contestar sí o no a lo que se pregunte. Este tipo de control es una casilla de verificación. Entonces buscamos la opción y la instalamos. Las opciones de botón se usan cuando se necesita que el usuario seleccione alguna de estas opciones. También podemos delimitar solo una de las opciones para nuestros usuarios a través de la opción seleccionar. Esto lo podemos hacer a través del inspector de propiedades, colocando los valores que queremos que se muestren en nuestra lista. Insertamos cuantas consideremos necesarias. Clic en aceptar. Si volvemos a la vista en vivo, nos damos cuenta cómo aparece nuestro formulario. En esta, el usuario puede escoger una de estas opciones. Acá puede seleccionar alguna también de las opciones. Nos dirigimos entonces al menú Ventana, la opción Comportamientos. Nos aparece un cuadro de diálogo a través del cual tenemos que indicarle a Dreamweaver cuáles de estos campos es necesario llenar. Damos clic en la opción Añadir comportamiento y seguidamente damos clic otra vez en la opción Validar formulario. Se despliega una ventana que nos indica qué debemos validar. Por ejemplo, el nombre, le podemos indicar que puede ser obligatorio. Nos va a aparecer con una tecla remarcada al frente. Le tenemos que indicar, por ejemplo, al password que sea obligatorio y que solo tenga números, por ejemplo. En este espacio nos van a aparecer todas las etiquetas que hayamos asignado previamente en el inspector de propiedades. Si no le hemos asignado a ninguna etiqueta algún nombre específico, pues no va a tener referencia alguna. Recuerden modificar todas las opciones en el inspector de propiedades que nos presentan para poder generar una mayor organización. Por ejemplo, queremos indicarle que esta casilla de verificación esté por defecto marcada. Vamos al inspector de propiedades y activamos esta opción. Botones de selección podemos indicarle un valor determinado que se va a utilizar a la hora de tabular todo esto. Indicamos nuestras características. Les recuerdo que en las etiquetas no es aconsejable utilizar caracteres que no se reconozcan en un servidor, como por ejemplo la ñ o incluso tildes. Podemos hacer que el usuario, al momento de dar clic sobre cualquier otro botón, se desactive la selección del predeterminado. Esto lo hacemos colocando el mismo nombre para cada uno de las opciones que necesitamos. Por ejemplo, acá veo que está radio, acá está radio y acá está radio. Sin embargo, podemos darle un valor diferente al momento de su tabulación. Por ejemplo, acá yo tengo info, diseño, info mercadeo, info publicidad. Veamos esto en la opción en vivo. Si el usuario selecciona la opción mercadeo, se desactiva automáticamente la predeterminada.
Para que un formulario funcione, debemos añadir el botón Enviar. Nos dirigimos a la opción Insertar y agregamos la opción Botón Enviar. También podemos añadir un botón Restaurar, que le permite al usuario borrar toda la información previamente adicionada. Así se realiza un formulario, sin embargo no está terminado totalmente. Tenemos que ir a la etiqueta del formulario para indicarle hacia dónde se van a redirigir los datos. Para esto nos vamos a la etiqueta del formulario que nos aparece aquí en la parte de arriba y en la opción Acción, como deseamos que el formulario se envíe por correo electrónico, añadimos aquí al formulario la opción Mail to, seguido del correo electrónico al cual deseamos recibir la información.